Buenas tardes, chavos. Los saluda el profesor Víctor Manuel Hernández Martínez, ingeniero industrial. Vamos a empezar con el primer tema de nuestra competencia uno, que es mide piezas. Recuerden que estamos en el módulo 4. Vamos a ver todo lo referente a control de calidad, estándares de calidad. Y dentro de lo que viene siendo el control de calidad, la toma de medidas o las mediciones juegan un papel muy importante. En este submódulo vamos a hablar mucho sobre metrología, lo que es tomar medidas. Metrología viene de dos vocablos. El primero es metron, que quiere decir medida, y logos, que quiere decir tratado o estudio. Entonces, metrología es el estudio de las mediciones. ¿Qué es la medición? La medición se define como una comparación, como la comparación de un objeto o fenómeno con un instrumento o sistema de referencia. La medición, como lo acabo de mencionar, es una comparación. Vamos a comparar un objeto y para esto vamos a hacer un ejemplo. Nuestro objeto puede ser la mesa de nuestra casa. Y vamos a compararlo con un instrumento. ¿Con qué vamos a medir nuestra mesa? Con un flexómetro. Entonces, comparamos la mesa con un instrumento, en este caso el flexómetro, y un sistema de referencia, que en este caso son unidades o sistemas de longitud. Entonces vamos a medir ya sea en metros o en pulgadas la longitud de la mesa. Entonces la medición es un proceso comparativo. Ahora, ¿por qué es importante medir? La medición es muy importante ya que nos permite tener una visión objetiva de las cosas. Es decir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, chavos. Y eso es muy importante. Si nosotros no tenemos una referencia de la situación actual, no podemos mejorarla. Y esa referencia debe de ser objetiva. ¿Qué es objetiva? Que depende de estándares fijos. Y la medición juega un papel muy importante incluso en la vida cotidiana. Si ustedes van a comprar, por ejemplo, a la tienda, eh, no sé, a lo mejor alguna verdura, jitomate, ustedes van a pedir una unidad de medida. Van a decir, me da 1 kilo o medio kilo o 2 kilos de jitomate, ¿vale? Eso es ser objetivo, que ustedes ya tengan un estándar de decir 1 kilo, medio kilo, 2 kilos. ¿Qué pasaría si no existiera la medición y todo fuera subjetivo? Ser subjetivo es cuando alguien dice, por ejemplo, mucho, poco o más o menos. Imagínense que lleguen a la tienda y digan, me da mucho jitomate, me da poco jitomate. O sea, no hay un estándar que nos permita definir bien una situación. Por eso es importante la medición. En un inicio la medición, digamos que era importante en situaciones o contextos donde teníamos una magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la masa, por ejemplo, longitud, por ejemplo, tonos de algún color, resistencia, fuerza. En un inicio solamente usábamos la medición en este contexto, pero últimamente la medición nos sirve bastante en situaciones que en un inicio parecen subjetivas. Por ejemplo, las redes sociales, para nosotros puede identificar qué tan buena fue una foto de nuestro perfil. Nosotros lo primero que identificamos son los likes que tiene. Los likes es un sistema de medición en las redes sociales. Los algoritmos de las redes sociales utilizan este tipo de datos para poder, eh, para poder dar un modelo de nuestra persona y, por ejemplo, para la publicidad, empezar a que tú veas en tu perfil solamente videos o publicaciones que te llamen la atención y por lo consecuente poder subir publicidad en esos videos. Entonces, la medición ya pasó más allá de solamente ser algo en el sistema de producción a hacer algo muy importante en cosas como las redes sociales, como la bolsa de valores, ¿vale? Entonces, la medición es importante porque prácticamente la manejamos día con día, pero en los procesos de producción, que es lo que a nosotros nos importa, es importante porque nos va a definir la calidad de un objeto, de acuerdo a un estándar, ¿vale? Ahora vamos a ver los antecedentes de la medición. Las antiguas civilizaciones usaban la medición en la construcción de monumentos, en el comercio, en el tiempo y en la agricultura.
La medición ha ido evolucionando conforme la civilización ha ido desarrollándose, chavos. Eh, no podemos describir un avance científico, no podemos describir una civilización sin antes haber tenido un avance en la medición. En un inicio, los instrumentos de medición eran partes del cuerpo, es decir, usaban el codo, la palma, los pasos para poder definir la medida de ciertas cosas, de la longitud de algún terreno, la medida de algún producto, etcétera, etcétera, etcétera. También se llegaban a usar básculas para medir el peso de los productos, pero esto fue cambiando con el tiempo, porque necesitábamos tener medidas estándares. ¿Qué quiere decir? Que en todo el mundo tengamos la misma referencia. ¿Por qué? Porque la sociedad empezó a crecer, las civilizaciones empezaron a aumentar y era muy difícil ir de una civilización a otra con diferentes unidades de medida. Entonces, en base a eso, surgen los sistemas de medición, que es algo que vamos a ver más adelante. Espero que les haya gustado el video y que le hayan entendido a lo que es la medición, por qué es importante la medición y lo que significa metrología, chavos. Gracias.